Entonces, la resolución del primer ensayo de preparación ética, parte 2. Todos muy atentos. ¿Dónde puedo encontrar la primera parte de la resolución? ¿Quién me va a responder eso? ¿Quién me va a responder eso? ¿Dónde la puedo encontrar? Muy bien, Martina, muy bien. Valeria, lo vamos a encontrar en YouTube. En nuestro canal de YouTube va a encontrar la primera parte de la resolución del ensayo de competencia lectora de preparación ética. Y esta segunda parte también la va a encontrar en YouTube. Ya, nos vamos a concentrar porque vamos a leer el texto para hacer la revisión. ¿De acuerdo? ¿De quién es el texto, muchachos? Dígame, por favor, de quién es el texto. De Camilo José Cela. Autor que acabamos de estudiar. Muy bien, vamos a leer, así que por favor todos en silencio. Le vamos a pedir a Simono que se calle también y nos concentramos en la lectura para poder hacer la resolución. Texto número 3 del ensayo. Todos atentos a la lectura para que sea provechoso. Se admite como un hecho probado el que la gente, no solo en España, sino en el mundo entero, lee menos cada día que pasa, y cuando lo hace mal, y sin demasiado deleite ni aprovechamiento. Es probable que sean varias y muy complejas las causas de esta situación, no buena para nadie, y se me antoja demasiado elemental e ingenuo el echarle la culpa, toda la culpa, a la televisión. Yo creo que esto no es así, porque los aficionados a la televisión, antes, cuando aún no estaba inventada, tampoco leían, sino que mataban el tiempo que les quedaba libre, que era mucho jugando a las cartas o al dominó o discutiendo en la tertulia del café de todo lo humano y gran parte de lo divino. La televisión incluso puede animar al espectador a que pruebe a leer. Bastaría con que se ofreciese algún programa capaz de interesar a la gente por alguna de las muchas cuestiones que tiene planteado el pensamiento, en lugar de probar a anestesiarla o a entontecerla. Los gobiernos, con manifiesta abdicación de sus funciones, agradecen y aplauden y premian el que la masa se entorpezca aplicadamente para así poder manejarla con mayor facilidad. Por eso le merman y desvirtúan el lenguaje con el mal ejemplo de los discursos políticos. Le fomentan el gusto por las inútiles y engañadoras manifestaciones y los ripios de los eslóganes. Le aficionan a la música estridente, le cantan las excelencias del Estado benéfico y providencial. Le consienten el uso de la droga asegurándole el amparo en la caída y le sirven una televisión que le borra cualquier capacidad de discernimiento. El hábito de la lectura entre los cuidados no es como para el gobernante, porque en cuanto razonan, se resisten a dejarse manejar. Voy a leer de la mitad para adelante porque no sé qué me salté, ¿ya? Los gobiernos, con manifiesta abdicación de sus funciones, agradecen y aplauden y premian el que la masa se entontezca aplicadamente para así poder manejarla con mayor facilidad. Por eso, le merman y desvirtúan el lenguaje con el mal ejemplo de los discursos políticos. Le fomentan el gusto por las inútiles y engañadoras manifestaciones y los ripios de los eslóganes. Le aficionan a la música estridente, a los concursos millonarios y a las loterías. Le animan
a gastar el dinero y a no ahorrar. Le cantan las excelencias del Estado benéfico y providencial. Le consienten el uso de la droga, asegurándole el amparo en la caída. Y le sirven una televisión que le borra cualquier capacidad de discernimiento. El hábito de la lectura entre los ciudadanos no es cómodo para el gobernante, porque en cuanto razonan, se resisten a dejarse manejar. Párrafo 2. A mí me reconfortaría poder pregonar a los cuatro vientos la idea de Descartes, de que la lectura de los grandes libros nos lleva a conversar con los mejores hombres de los siglos pasados. Y la otra idea, esta de Montesquieu, y más doméstica, pero no menos cierta, de que el amor por la lectura lleva al cambio de las horas aburridas por las deleitosas. La afición a la lectura no es difícil de sembrar entre el paisanaje. Bastaría con servirle a precios asequibles buenas ediciones de buena literatura, que en España la hubo en abundancia. Este menester incumbiría al Estado, claro es, pero no necesariamente a través de cualquier angosto y poco flexible organismo oficial, sino pactando las campañas con las editoriales privadas. La culpa de que se haya perdido en proporciones ya preocupantes el hábito de la lectura, y no solo en España, repito, es culpa de los gobernantes del mundo entero, con frecuencia y salvo excepciones reclutados entre advenedizos, picarillos y funcionarios. El hábito de la lectura, Camilo José Cela. Diario ABC, 1993. Muy bien, vamos a ver qué es lo que se puede entender. Y para eso vamos a hacer el desafío 6 de 6. Todos los que están conectados están desafiados a tener 6 vocabularios buenos, correctos, de los 6 que aparecen en el texto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el sentido de la palabra deleite en el contexto del primer párrafo leído? A, delicia, porque las personas cada día pierden la delectación de la lectura. B, encanto, porque las personas día a día viven el desaprovechamiento de la lectura. C, goce, porque las personas leen menos cada día y con poca complacencia. D, disfrute, porque las personas diariamente buscan menos el aprovechamiento de la lectura. Y regocijo, porque las personas leen poco cada día y sin embelezo. Pregunta 20. Párrafo 1. Se admite con un hecho probado el que la gente, no solo en España, sino en el mundo entero, lee menos cada día que pasa, y cuando lo hacen mal y sin demasiado deleite ni aprovechamiento. Ya todos están respondiendo en el chat, y la respuesta correcta de la 20 es C, goce, C de casa. Sinónimo de deleite es el goce, ¿cierto? Porque las personas leen menos cada día y con poca complacencia. Check para el que puso 20C. Este es el desafío 6 de 6. Hay 6 vocabularios y tiene que tener los 6 vocabularios buenos. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Esto salió en el ensayo, este es el ensayo completo. 21. ¿Cuál es el sentido de la palabra anestesiarla en el contexto del primer párrafo del texto leído? A, adormecerla, ya que la televisión prueba entontecer a las personas. B, interesarla, porque la televisión busca atraer a las personas. C, embrutecerla, porque la televisión busca un retroceso en las personas. D, calmarla, ya que la televisión desea serenar a las personas. Y
insensibilizarla, ya que la televisión ha tratado de enloquecer a las personas. Anestesiarlas en el contexto del párrafo 1. Muchas cuestiones que tiene planteado el pensamiento en lugar de probar a anestesiarlas o a entontecerlas. La respuesta correcta de la 21 es A, adormecerla, ya que la televisión prueba entontecer a las personas. Check para todos los que pusieron A en la 21, adormecerla. Muy bien. Sigamos. 22. Esta es la forma antigua del vocabulario, ¿cierto? Que nosotros decimos, que no viene con la explicación. 22. Discernimiento. A, lucidez. B, reflexión. C, decisión. D, diferenciación. Y E, conocimiento. ¿Cuál es la palabra adecuada para discernimiento en la 22? Y le sirve una televisión que le borra cualquier capacidad de discernimiento. Discernimiento. Ya están poniendo sus respuestas en el chat. 22 es B, reflexión. B de bueno. B de bueno. Su capacidad de reflexionar. ¿Sí? Discernimiento en este caso es sinónimo de reflexionar. Muy bien, Antonio Morales. Estamos hablando del contexto. ¿Sí? De reflexionar. Cualquier capacidad de discernimiento, cualquier capacidad de reflexión. 23. Sembrar. Vamos a ver cómo le va. Póngase check si lo tuvo bueno. 23. Sembrar. A, incluir. B, cosechar. C, semillar. D, incorporar. O E, anidar. Sembrar. 23. Aquí está. La afición a la lectura no es difícil de sembrar entre el paisanaje. La mayoría está poniendo la alternativa D. Y la respuesta correcta de la 23 es D, incorporar. Check. Cuando hablamos de sembrar es incorporar. D de dedo. Muy bien, sembrar. Ahí está. La afición a la lectura no es difícil de sembrar, de incorporar. ¿Ya? Valentina pregunta, ¿por qué no incluir? Incluir no es, porque incluir es un término que sí funciona, porque es agregar, ¿cierto? Pero el texto lo ocupa como sembrar, no con el sentido de incluir. Mira, vamos al texto. La afición a la lectura no es difícil de incluir entre el paisanaje. Vamos a resolver el vocabulario paisanaje y vamos a entender bien por qué no es incluir. ¿Ya? Vocabulario 24, paisanaje. A, multitud. B, paisaje. C, sociedad. D, terreno. E, gentío. Vamos a ver qué responden en la 24. La 24 del mismo párrafo. La afición a la lectura no es difícil de sembrar entre el paisanaje. La mayoría está poniendo C. Valeria dice C o E. Paisanaje 24. La respuesta correcta es E. Entre el gentío. E. Paisanaje viene de paisano. No no viene de paisaje. Paisanaje viene del paisano. Y el paisano es la gente, el gentío. ¿De acuerdo? Póngase check
si tuvo la 24E. Entonces ahora vamos a entender el sentido de la oración. La afición a la lectura no es difícil de sembrar entre el paisanaje. La afición a la lectura no es difícil de incluir. ¿Eso se incluye entre la gente? ¿Se incluye entre la gente la afición a la lectura? No, la afición se incorpora. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? La 23 es de, es incorporar, no es incluir. Ahí la Valentina me pone, ya entendí la diferencia. Yo puedo incluir a un alumno en el aula virtual, ¿sí? Y ahí estaría bien ocupar el término incluir, porque lo estoy incluyendo dentro de un grupo, pero no podría decir semillar a un alumno dentro de los demás, dentro del grupo de la sala del aula virtual. Sembrar es sinónimo de sembrar, ¿cierto? Sembrar es esparcir, entendiendo el sentido de incorporar este sentimiento. ¿En quién tengo que incorporar o sembrar este sentimiento? En el gentío, en las personas. Menester, 25, menester. Vamos a leer las alternativas. A, carencia. B, problema. C, asunto. D, tarea. Y E, gestión. Vamos a leer el contexto. Es el menester. Bastaría con servirle a precios asequibles buenas ediciones de buena literatura, que en España la hubo en abundancia. Este menester incumbiría al Estado. Este menester incumbiría, es de incumbencia del Estado. Por lo tanto, van poniendo B o C en el chat. Por lo tanto, sinónimo correcto de menester, que es la 25, es la D, tarea. D de dado. Y esta ya estaba difícil, ¿cierto? Esta ya estaba un poco más difícil. D de dado, menester, es sinónimo de tarea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el texto habla que es el Estado el que debería importarle esta tarea de inculcar la lectura en el gentío, si tú quieres que yo te hable en el mismo término, ¿cierto? ¿Quién puso menester, sinónimo de tarea? Por favor, dígame yo. Danitza, Felipe Dinamarca, perfecto. Pabla Flores, la felicito. Zaida Lara, Javier Asensio, muy bien. Tamara González, Del Castillo, Dominique Zapata. ¿Son secos o no? Sí. Este menester, esta tarea, incumbiría al Estado, claro es. Dice la Dominique Zapata que ella no. Este menester, esta tarea, ¿de quién es incumbencia? Es incumbencia del Estado, eso está claro. Es tarea del Estado, es menester del Estado. Podría, aquí, ¿cuál era la alternativa? Si no era la D, ¿cuál podría ser? La alternativa, muy bien. C, perfecto. Usted tendría que haberse quedado entre C, asunto, o D, tarea. La alternativa C, asunto, era la alternativa distractora, ¿de acuerdo? Pero no es tan solo un asunto del Estado, según el autor. Porque un asunto del Estado es la política, es la cultura, pero aquí se habla en el texto del menester como una tarea. Una tarea es algo que le compete, que es obligación del Estado. ¿Te das cuenta de la diferencia o no? Del vocabulario. Bueno, es un asunto estatal. Sí, un asunto estatal es algo que tiene que hacer el Estado. Pero cuando yo digo que un menester es una tarea del Estado, es una obligación, o sea que va más allá de un simple asunto.
¿Te das cuenta de la diferencia, Matías Hernández Ruiz? ¿Sí o no? No es lo mismo un menester, un asunto, que un menester, una tarea. Porque cuando yo digo que el menester es una tarea, es porque es una obligación del Estado inculcar la lectura en los gentíos, en el paisanaje. ¿Quién logró 6 de 6? ¿Quién logró el desafío? Pabla Flores, la felicito. Desafío completo, 6 de 6. Jocelyn Faúndez le faltó una. Zaida Lara, la felicito. Repito para todos, para el que no escuchó bien. La 20 es C de casa, la 21 es A, la 22 es B de bueno, la 23 es D de dado, la 24 es E, gentío, y la 25 es D de dado, tarea. Muy bien, y así seguimos avanzando con la revisión del ensayo de competencia lectora de preparación ética. La Paula Flores dice que la primera estaba re complicada. Sigamos adelante. Espero que las próximas revisiones tenga todo el vocabulario bueno, ¿de acuerdo? Así es la cosa con Camilo José Cela, el último autor que estuvimos estudiando. Ya. 26. Vamos ahora con las preguntas que no son de vocabulario. Según lo expresado en el primer párrafo del fragmento leído, ¿cuál es el objetivo de los políticos para con la gente? Ahora que tú ya despejaste el vocabulario y que sabes qué significaba cada una de las palabras, se te puede hacer más fácil responder estas preguntas. Esperemos que sea así. Según lo expresado en el primer párrafo del fragmento leído, ¿cuál es el objetivo de los políticos para con la gente? A. Que las personas se distraigan como antes jugando a las cartas o al dominó. B. Que las personas inviertan su tiempo libre viendo televisión y jugando como antes se acostumbraba. C. Que el hábito de discutir en tertulias y tomar café no sea beneficioso para las personas. D. Que el hábito de la lectura no sea común y asequible entre las personas. E. Que las personas disfruten de la televisión porque ésta los puede animar a que prueben leer. Todos pueden escribir ahora sus respuestas en el chat del aula virtual. D está poniendo la mayoría. La mayoría pone 26D. Y la respuesta correcta es 26D. Que el hábito de la lectura no sea común y asequible entre las personas. Según lo expresado en el primer párrafo del fragmento leído, el objetivo de los políticos para con la gente era que el hábito de la lectura no sea común y asequible entre las personas. Check, por favor, para todos los que pusieron la alternativa D. Check. Muy bien. Carla Arias. Pabla Flores, ¿se puso su check o no? ¿Sí o no? Ya. Muy bien. 27. Estamos revisando la segunda parte, la revisión 2 del ensayo de preparación ética. Si usted no lo ha hecho antes, yo lo tengo colgado en su Schoology. Lo hice hoy día. Hoy día subí el ensayo completo, por si no lo hizo, para que lo haga y lo termine. ¿Ya? Porque lo vamos a terminar de revisar completo. 27. Según el emisor del fragmento, ¿de qué disfrutan los gobernantes mencionados? A. De desvirtuar el lenguaje de los discursos políticos para confundir a la gente. B. De manejar a la gente con facilidad.
C, de sus funciones y cargos que les traen beneficios. D, de la televisión que obstruye el pensamiento de la gente. Y E, de que la masa se entontezca aplicadamente. Según el emisor del fragmento, ¿de qué disfrutan los gobernantes mencionados? Vamos poniendo la alternativa. Saida Lara, ¿qué dice el gato? Estamos en el mes de los gatos. ¿Qué dice el gato? Ya la mayoría pone B, otros ponen E. Carlos Durán dice está entre la A y la D. Branco puso la A. Bastián Alfaro también la A. Valeria dice la B o la E. Y la número 27 es B, de bueno, de manejar a la gente con facilidad. Según el emisor del fragmento, ¿de qué disfrutan los gobernantes mencionados? De manejar a la gente con facilidad. B. La Catherine Pino dice, yupi. Pongas un check, por favor, Catherine Pino. De eso disfrutan los gobernantes. Siguiente. Vamos, Paula, por los 850. ¿Sí o no? Ya, confirmado, dice la Martina Vázquez. Vamos por los 850. Siguiente. De acuerdo con el segundo párrafo, ¿por qué la idea de Montesquieu era más doméstica? Ah, eso lo dijo el autor del texto. Porque A, es más acertada que la primera idea de Descartes. B, porque Montesquieu busca la respuesta en la vida cotidiana. C, porque según Montesquieu el amor por la lectura es de día en día. D, porque Descartes no ofrece una idea basada en la vida diaria. O E, porque la lectura cambia las aburridas horas del día en horas entretenidas. ¿Por qué la idea de Montesquieu es más doméstica? Vamos al texto. Ahí está el texto. Párrafo número 2. A mí me reconfortaría poder pregonar a los cuatro vientos la idea de Descartes, de que la lectura de los grandes libros nos lleva a conversar con los mejores hombres de los siglos pasados. Y la otra idea, esta de Montesquieu, y más doméstica, pero no menos cierta, de que el amor por la lectura lleva al cambio de las horas aburridas por las deleitosas. Por lo tanto, la 28, estamos en la 28, avancé mucho. Por lo tanto, la 28, ¿por qué la idea de Montesquieu es más doméstica? La respuesta correcta es E. La lectura cambia las horas aburridas del día en horas entretenidas. E. Check, por favor. Oh, la mayoría puso E, porque era una pregunta donde había que localizar simplemente la información, ¿cierto? Las ideas de Montesquieu eran más domésticas, según el texto, porque la lectura cambia las aburridas horas del día en horas entretenidas. 29. Isidoro Almedo hace check. Alondra Gaete hizo check también. Según el contenido del fragmento leído, ¿cuál es la principal tesis propuesta por el emisor del texto? Oh, ya, aquí se está poniendo más compleja la cosa porque nos están preguntando por la tesis principal. Y ahí ya se empiezan a tirar los pelos algunos. Los estoy mirando aquí por la pantalla, ¿cierto? Ya. A, la culpa de que las personas no lean es principalmente de la televisión.
B, la gente en España y en el mundo entero cada día que pasa lee menos. C, el hábito de la lectura no es cómodo para los gobernantes porque cuando las personas razonan, se resisten a dejarse manipular. D, la lectura de los grandes libros nos lleva a conversar con los mejores hombres de los siglos pasados. Y E, la culpa de la pérdida del hábito de la lectura es principalmente de los gobernantes. Según el contenido del fragmento leído, ¿cuál es la principal tesis propuesta por el emisor? Estoy leyendo las alternativas. Chuta, y aquí quedó la grande. Porque ponen B, ponen E, ponen C. ¿Cuál es la respuesta correcta de la 29? Les puedo decir que la D no es, porque la lectura de los grandes libros nos lleva a conversar con los mejores hombres de los siglos pasados. Eso no lo dijo el autor. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Descartes. Entonces no puede ser la principal tesis del autor. Uy, que está peleada la cosa aquí. La 29 tiene como respuesta correcta la E, la culpa de la pérdida del hábito de la lectura es principalmente de los gobernantes. E, 29E. Check, por favor. Vamos con la 30. A partir de lo expresado en el texto, ¿cómo se considera a la televisión? A ver, ¿cómo se considera la televisión? A, como un medio en que es culpable de la desinformación de las personas. B, como un espacio de entretenimiento que contribuye con los objetivos políticos de cierto sector de gobernantes. C, como un instrumento culpable de que en España y en el mundo en general las personas se vuelvan poco reflexivas. D, como un medio inocente sobre la actitud que tienen en general las personas, quienes leen menos cada día. Y E, como un instrumento culpable al desviar las miradas de la gente de lo que realmente es importante. 30. Vamos respondiendo en el chat. Veo algunas caras afligidas. Veo algunos cuellos retorciéndose, así por el cansancio. Veo algunas chiquillas que eran lisas ahora, medias crespas, con esta pregunta. Ya, respuesta correcta de la 30. A partir de lo expresado en el texto, ¿cómo se considera la televisión? La respuesta correcta es de dado. Como un medio inocente. No es culpa de la televisión sobre la actitud que mantienen en general las personas que están leyendo menos cada día. Ya, y ahí celebran algunos. Camilo José Cela no le echa la culpa a la televisión de que la gente lea menos. El texto no era tan fácil. Y 31, vamos con la 31. Según la lectura del texto, ¿qué pasa cuando las personas leen? Ah, ya, aquí se puso más fácil la cosa. ¿Qué pasa cuando las personas leen según la lectura del texto? A, no lo aprovechan. B, no lo hacen correctamente ni lo disfrutan. C, reflexionan siempre más allá de la lectura. D, lo hacen mal y sin delectación. E, lo disfrutan sin demasiado deleite ni aprovechamiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? Estoy leyendo las respuestas. La mayoría pone B o D. Hay algunas E. Hay algunas E. B, D. La respuesta correcta de la 31 es, ¿qué pasa cuando la gente cuando las personas, el paisanaje lee? No lo hacen correctamente ni lo disfrutan. Alternativa B, de bueno. Si esto hubiese sido ¿Quién quiere ser millonario? Y yo hubiese sido Don Francisco, usted hubiese sido pobre.
No se hubiese llevado el pozo millonario. Ya, por favor, cuente cuántas buenas tuvo, cuántas malas, mientras yo hago un deletreo. 20C, 21A, 22B, 23D, 24E, 25D, 26D, 27B, 28 y 29E, 30D y 31B. 6 de 12, 3 de 6, 2 de 6, 5 de 6, bien, Romina García. Tiare, Estefanía, 7 de 12, Saida Lara, muy bien, 11 de 12. Muy bien, muchachos. Próxima clase. Vamos a seguir revisando el ensayo. Si no lo hiciste o no lo terminaste, el ensayo está colgado en Schoology, disponible y descargable para todos ustedes. Van a encontrar esta parte de la clase colgada en YouTube también, ya para que lo hagan con más calma. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube Preparación Ética. No se olvide tampoco de compartirnos en las redes sociales, ¿ya? Ahí está, @preparación ética en Instagram y, por supuesto, como ya dijimos, en nuestro canal de YouTube. Nos estamos viendo, cuídese, no se olvide de su aporte, también es importante para que el profesor pueda ir, no sé, un día, una vez al mes al McDonald's, que sea, para que Simón o Pedro pueda comer Royal Canin y no tenga que comer huesitos cocidos, ¿ya? No se olvide de su profesor. Ya, nos estamos viendo.